Le agradezco a la escritora y periodista Sabina Berman que nos acompañe en Con Toño Ruiz. ¿Cómo estás, Sabina? Bienvenida aquí a Con Toño Ruiz. Bien, ¿cómo estás tú? Bien, 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 gracias, gracias. Pues, ¿qué te parece que empezamos con algunos de los temas que queremos preguntarte hoy? Esta es una entrevista grabada que será transmitida el martes. Y bueno, quería pues hablar de esto que está ocurriendo en estos momentos con la ultraderecha mexicana. Durante la celebración de su cumpleaños, el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego pronuncia este discurso donde llama a sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre, lo que provoca pues vítores de presidente entre los asistentes. Esto fue lo que dijo Ricardo Salinas Pliego en su cumpleaños. Momento de entrar a una nueva etapa. Otro reto. ¿Y por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre. Son mis amigos y les aprecio, pero falta convencer a bastantes más. Y quién sabe si sus amigos, el perdulario dueño de Grupo Salinas, con quien tú has tenido muchos problemas y que además está acusado por el gobierno de México de tener una deuda fiscal de más de 74,000 millones de pesos, insinúa que busca una nueva etapa política rumbo a 2030. En esta intervención, Salinas Pliego presume sus logros empresariales, sus logros entre comillas como Blockbuster, no comprar Blockbuster, y critica al gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque niega estar buscando activamente la presidencia, afirma que hará lo necesario para salvar el futuro del país. ¿Qué retos ves en la comunicación para la izquierda en estos momentos, Sabina? Bueno, Ricardo Salinas hará su contribución al discurso político, que serán muchas groserías, ¿no? Es un mi rey de Nuevo León, de Monterrey, de la clase rica de esa ciudad, que seguramente cuando era adolescente y se iba de discotecas, le hablaba así a los cadeneros y a los choferes que le traían su coche, y sigue igual. Cuando se refiere al pueblo de México, se le botan las groserías. Eh, es un espectáculo divertido. Supongo que él cree que está siendo disruptivo. A mí un septuagenario que dice groserías me parece más bien que tiene una evolución interrumpida en su capacidad de lenguaje, que no pueda expresar sin decir groserías. Y dice mucho de su público, ¿no? Que se emocionan de que dice groserías, y sin duda durante algunos meses habrá sobresaltos, sobre todo de esta clase media puritana, que se emocionarán de que diga pendejo, ¿no? Esto, que para la mayoría de los adultos las groserías es un lenguaje superado. Decía Carlos Monsiváis que cuando se dice una grosería es cuando se acabó la capacidad de expresar con el lenguaje. Y creo que es un hombre muy limitado. Eh, Me preocupa más que va a aglutinar a toda la derecha y llevársela al discurso de la ultraderecha. Y eso nos va a dejar sin otra oposición. Supongo que lo que significa que el PAN haya cambiado su lema, que quién sabe cuál era, creo que no había un lema específico, pero ya anunciaron que su nuevo lema es patria, familia y libertad. Significa que se van a la ultraderecha, y que la palabra libertad indica claramente que se están engranando con Salinas Pliego, o sea que se van a alinear a Salinas Pliego, se van a subordinar a Salinas Pliego y a la ideología que Salinas Pliego se ha adquirido en algunas lecturas y viajando
a España y a Argentina, que es la ultraderecha de Milei, de Vox, y finalmente es la peor derecha que derivó del libro canónico de la derecha, que es, ¿cómo se llama? Camino de la servidumbre. ¿Cómo se llama? De Friedrich Hayek, que trata de cómo, según Friedrich Hayek, llegar a la libertad. Y que en dicho muy rápidamente es la libertad de los empresarios, no de las mujeres, no de los gays, no de la clase trabajadora, no de los pobres, no, de los empresarios. De eso se trata el libro de Hayek y eso está siguiendo la derecha, la ultraderecha internacional. No, es que efectivamente se apropian de conceptos que para muchos son sagrados, ¿no? Incluso en este relanzamiento del PAN, pues estos conceptos de Dios, patria y hogar, es una situación que de verdad llama mucho la atención y que, contrario a lo que se piensa, no fueron ideados por la ultraderecha o el fascismo, sino nada más y nada menos que por el fundador de los Boy Scouts, Baden-Powell, que por cierto, bueno, pues también tiene ahí su historia de atrocidades coloniales en su momento, pero bueno, esto de Dios, patria y hogar se idea. Pero le estás cambiando. Es patria, familia y libertad. Sí, pero es que el primer concepto lo genera Baden-Powell en 1908. Eso es lo más interesante, ¿no? Y después le agregan estos cuates lo de la libertad. Pero en Ajá. 1908 genera este concepto en un libro que se llama Escultismo para muchos, se llama el movimiento Scout, ¿no? El Scouting, ¿no? Que después, años después, Benito Mussolini, pues pervierte para siempre en una aberración como pues los conservadores lo han hecho históricamente, por ejemplo, con el cristianismo. A Mussolini, por supuesto, le siguieron Franco, Hitler, una lista interminable de fascistas que pervierten estos principios. Pero la gente no es tonta, Sabina. De esto se dieron cuenta de inmediato. Me llama la atención que la semana pasada, como tu servidor, tú fuiste una de las que cuestiona ese montaje protagonizado por Poncho Gutiérrez y la pues recién nombrada después del incidente como vocera juvenil del PAN, la abogada e influencer Natalia Torres. Pues vamos, no creo que esto a mí me da me llama más la atención esto que se saquen de la manga lo de Dios, patria, hogar y ahora y también, bueno, Dios, patria, familia y ahora la libertad, ¿no? ¿Qué es más peligroso para México? Que se apropien de estos conceptos, sumándoles esto de la libertad como una aberración de lo que significan los principios, ya lo mencionabas, no son libertades para todos, son libertades para los empresarios, o que consigan penetrar en las benditas y malditas redes sociales de personajes asociados más bien a la izquierda que a la derecha, como Poncho Gutiérrez. ¿Qué crees que sea más peligroso? Bueno, Salinas Pliego acaba de adquirir una nueva franquicia de nuevo canal, ¿no? Está tan desprestigiado TV Azteca que se hizo de otra para meter allí a Chumel, a Paola Rojas, seguramente le ofrecerá a, a Carlos Loret de Mola que entre, a Broso, o sea, crear su canal de la derecha. Yo de lo que dijiste, yo no creo que Poncho está siendo jalado hacia allí. Yo creo en la versión que ellos dieron, ¿no? Que pretendieron hacer un experimento social, ¿no? Y el experimento social era, vamos a fingir que yo, Poncho de la izquierda, me peleo con esta Quiero chava, aclarar, ¿cómo se llama? bueno, fue con esta influencer de la derecha, se Sí, llama, ahora te digo, Natalia Torres. Natalia Torres. Ah, claro, no estoy diciendo que Poncho se esté sumando a las filas de la derecha, pero sí que a lo mejor, como se ha manejado ya en otros espacios, los chamaquearon, ¿no? Y a lo mejor así es como penetra la derecha
en las redes sociales que pues en estos momentos predominan hacia la cuarta transformación. O sea, no estoy diciendo que Poncho, ¿no? Pero a lo mejor así están entrando por detrás, por la puerta de atrás. Pues es una especulación posible. La que sí sabemos que ellos expresan es que decidieron hacer un experimento, más bien como una broma, ¿no? Se iban a pelear derecha e izquierda, Poncho se iba a enojar, se levantó irritado de la discusión, se fueron insultándote, Chairo, tú, Fifi, y después iban a dejar que todo el mundo reaccionara para anunciarnos, porque yo también reaccioné, que había sido una broma. Y creo que el experimento a partir de allí se les salió de las manos y derivó en lugares que ellos no estaban preparados para que sucediera. O sea, el experimento se volvió verdaderamente un experimento, ¿no? Como los buenos experimentos tienen resultados inusitados. Y lo que pasó es que Poncho estaba muy ocupado preparando su programa de radio, según me explicó, y no leyó con atención las redes y ya tenía previsto que iba a contestar después de X horas de lanzada esta falsa pelea, iba a decir, ya vieron, se la tragaron todita. No confíen en nadie. Y estaba totalmente equivocado ese mensaje. Lo subió sin haber leído cuáles habían sido las reacciones y fue un boomerang que se le regresó a él. Tanto así que se disculpó después. ¿Qué pasó? Lo que estaba diciendo Poncho es no confíen en mí. Yo sí que, ahora, creo que sí fue muy interesante, porque si estamos una, en una cultura donde los medios mayormente están mintiendo. Nunca nos había sucedido esto. Es decir, durante, por ejemplo, el priato, la dictadura blanda del PRI, sabíamos que los medios nos decían la mitad que nos podían decir porque estaban controlados por el gobierno. Ahora es una situación muy distinta. Nos están mintiendo porque están a favor de la derecha o de la izquierda. ¿Y cómo nos mienten? De maneras muy sofisticadas. Pueden recortar una verdad de muchas maneras. Dejar solo un pedacito de verdad o dejar la mayoría de la verdad, pero recubrirla con una mentira. O nos pueden usar mal los plurales. Hace poquito, Loret de Mola sacó un reportaje en donde muestra que uno de los asistentes a la mañanera, alguien le pagó X cientos de miles de pesos para subir una pregunta de unos ganaderos, ¿no? Los ganaderos le pagaron para que subiera la pregunta. Y lo tiene bastante bien probado. Lo interesante es que Loret te anuncia la noticia diciendo todos los que están en la mañanera están pagados. Luego sigue el reportaje y después él termina diciendo, ergo, la mañanera es una farsa. Y dices, no, es que tú probaste que una persona de la mañanera una vez vendió una pregunta. ¿Dónde están tus otras pruebas? Entonces, nos mienten mucho, nos mienten poco, nos mienten, y rara vez nos dicen la verdad. Ahora, yo lo que saqué del experimento de Poncho es notar que la gente solo tiene 1, 2, 3, a lo mucho 4 periodistas en los que confía. Y ese lazo de confianza entre la gente y ese periodista fiable es muy frágil. Con una sola mentira se rompe.
Ujú. Y creo que es lo que se dio cuenta Poncho, que había vendido su credibilidad por un plato de lentejas. Y ahora, bueno, él dice que va a trabajar para reponer esa confianza. Pero eso fue lo interesante del experimento. Y después la gente despistada que dice, no, es que no existe la verdad. Hay gente que ha llegado a la conclusión de que no existe la verdad, pero por supuesto la verdad existe. Existe la realidad, ¿no? Y la verdad es cuando a palabras justamente la realidad, un trozo de la realidad. Entonces, hay gente que ya ni siquiera cree que existe la verdad. Después, otra reacción bien interesante es decir, bueno, claro, como dice Poncho, no hay que creerle a nadie y tú luego tienes que hacer tu investigación periodística para saber quién te dice la verdad. No, pues no, es como si tú dijeras, voy a ver a un médico, el médico me opera y quién sabe si voy a salir bien, igual me operó mal, entonces voy a ir ahora con otros 10 médicos a que me chequen. No, no, no. Un periodista debe tener la misma eh, fidelidad a su oficio que un médico a la medicina. Claro. Entonces, todas esas reacciones fueron, no sé si a ti te parece, Antonio, que fueron muy interesantes. Sí, sí, de hecho tuvimos esta mañana en nuestros espacios de con Toño Ruiz a Meme Yamel, quien está detrás de la productora que pues llevó a cabo la verdad, montaje. Yo no lo veo como un experimento social. A mí me parece verdaderamente ofensivo y desilusionante que nos digan, es que como son tontos, pues no entendieron que se trató de un experimento social, ¿no? ¿Cómo nos critican por eso? Pero bueno, esta mañana Meme reconocía el error, Sí, sé que lo ha hecho Poncho. Mi preocupación en todo caso es que quien ganó en todo esto fue Natalia Torres. Natalia Torres claro. termina siendo la vocera juvenil, bueno, una de las voceras juveniles del PAN, ya confirmada en este evento que tienen y en el que otro mi rey que tienen como dirigente, Jorge Romero, hace supuestamente un discurso muy pasional para decir que no volverán a hacer una alianza con otro tipo de partidos. Mencionan estos supuestos principios que no les pertenecen, como no les pertenece la religión, y ya los veo muy cerca de las redes sociales. Esa es en todo caso mi preocupación. Qué bueno que se dio tal vez, ¿no? El incidente para que nos diéramos cuenta de muchas cosas, pero yo sí creo que esto aporta en todo caso a que de alguna u otra forma otras personas, otros poderosos sin escrúpulos puedan meter la pezuña, como el magnate y barbajar Ricardo Salinas Pliego. Lo dices muy bien. Está sacando ahora un nuevo espacio en el que podrían hacer y muchísimos más montajes. Pero mi pregunta para ti es, ¿crees que le alcance a Ricardo Salinas Pliego? O sea, teníamos un Milei que pudo conectar por ser un personaje de reality show, ¿no? Tenemos un Donald Trump acá en Estados Unidos que conecta con el público porque pues conecta con con la clase trabajadora que es en su mayoría caucásica y tiene estos problemas de racismo, pero un Salinas Pliego que se la pasa ofendiendo a todo mundo, incluso si hiciera estos montajes, ¿le alcanza para ser presidente? Bueno, todo es un montaje, porque lo primero que hay que decir es que la derecha en México está reducida a los medios de comunicación. Esa es la derecha, más un 10% de la población, o sea, está medido. Solo es los medios de comunicación más ese 10%. Dicho lo cual, le alcanza a Salinas. Yo creo que no. Yo creo que no. Además, bueno, está en la prensa de la izquierda la obligación de revelarle a la gente qué quiere decir con lo que está diciendo, porque esto de patria, familia, eso no importa. Libertad, ¿no? Son los libertarios. ¿Qué quiere decir libertad para ellos? ¿Qué es lo que decía yo? No es una interpretación, estoy recitando
lo que dice su gurú, que es Friedrich eh, Hayek, es la libertad de los empresarios para hacer dinero sin que sean restringidos por el gobierno. Eso es la libertad de la que está hablando, no hay otra libertad. Bueno, nos toca a nosotros explicitarlo con todas sus letras y explicar que eso es el neoliberalismo del cual México se fue de común acuerdo por una mayoría de votos. Ya 2 veces votamos que no queremos estar allí y no queremos estar allí porque esa libertad irrestricta de los empresarios produjo lo siguiente: se cuatriplicó la riqueza circulante en el país, pero se la quedaron nada más el 1% más rico. Se congelaron durante 30 años los salarios en México mientras había inflación, es decir, perdían su poder adquisitivo. México, el 99% de los mexicanos, incluyendo las clases medias, se volvieron más pobres. Eso es lo que tenemos que la izquierda decir. Bueno, detrás de esta bonita palabra llamada libertad, están hablando del neoliberalismo que ya vivimos. Todavía peor, el neoliberalismo que vivimos era moderado. En cambio, los libertarios son la radicalización de esta petición de Hayek de la libertad para los empresarios. Y ya también tenemos los resultados de lo que sucede cuando se toman las medidas libertarias, que las tomó Milei hace 2 años. ¿No te acuerdas el famoso video donde estaba arrancando de una pizarra las secretarías que iba a quitar del gobierno? Bueno, las quitó y después salía con su motosierra y decía, voy a cortar todos los subsidios. Bueno, los cortó. 2 años después de que hizo este recorte radical, tenemos los resultados. Un país donde el 99% de la gente es más pobre, donde el 50% no puede consumir 3 comidas al día, se va con hambre a la cama, y donde el 1% se ha vuelto más rico, amén de que es un país endeudado y en bancarrota. O sea, nos toca a la otra prensa, no la prensa de derecha, decir, esto es lo que les está proponiendo este señor Salinas Pliego. También va a proponer, Antonio, y esto es más serio, encarcelar a todos los criminales del país. ¿Cómo lo sé? Pues porque ¿Dices lo excarcelar conozco. o encarcelar? No, encarcelar. Lo sé porque ha estado mucho tiempo en El Salvador con Bukele. Uh-huh. Y eso es lo que le ganó el prestigio a Bukele. Y y esa es una oferta interesante. Yo no sé si se puede, primero no sé si es factible encarcelar a todos los criminales del país. Lo que sí sé es que es insuficiente lo que ha hecho la izquierda y lo que hizo antes la derecha para resolver el problema de inseguridad. Eso sí. Entonces, eso sí puede ser muy atractivo para la gente, la promesa. Habría que discutir si es factible y habría que discutir por qué la izquierda y la derecha centrista de antes no ha resuelto el problema de inseguridad de este país. Otro lugar donde va a ganar votos Salinas es en la promesa de acabar con la corrupción. Esa sí no se la creo a Salinas porque Salinas ha vivido de la corrupción. Cuando decimos que debe 74,000 millones de pesos, quiere decir que estuvo dando mordidas en todo el sistema político mexicano para no pagar esos 74,000 millones de pesos. Pero la izquierda Morena no está solucionando su propia corrupción. Y ahí nos va a doler. Ahí sí nos va a doler muchos votos porque la corrupción es indignante.
crea una gran indignación. A mí me indigna. Y además sí entorpece mucho al país. Tenemos alrededor de 20% del presupuesto actual se va en corrupción, se lo roban funcionarios. 20% es una barbaridad. No es más de lo que sucedió en época de Peña Nieto, pero eso no puede ser la justificación de la izquierda. La izquierda, casi te diría que ojalá se vaya muy duro Salinas por allí para que le dé un calambre serio a nuestros políticos de izquierda y hagan algo. No puede ser que Adán Augusto ande por el Congreso como por su rancho, cuando ya sabemos que tiene acusaciones muy, probablemente ciertas de corrupción. Es que no puede ser. Sí, sí. No, eso y también muchos casos de alto nivel. En la parte de Morena, pues efectivamente, ¿no? Este escandalazo con Adán Augusto, pero del otro lado tenemos a un Alito Moreno No, que bueno. participa en un concurso de delitos y al que no se le desafora, ¿no? Él no enfrenta el juicio de procedencia, pero para nada. Nadie entiende por qué, a pesar de todas las acusaciones en su contra. Una Lili Telles que pasa del ridículo a configurar el artículo 123 del Código Penal Federal en cuanto a la traición a la patria. Y de verdad, no, la gente está muy, muy inconforme, como bien dices, con Morena por esta falta de actuar, por estos planteamientos que hacen de, bueno, es que no queremos darle un momentum a la derecha si los acusamos de algo, si los revisamos con algo, si les hacemos un juicio de procedencia, y les quitamos el fuero, ¿no? Mira, el respeto a la corrupción ajena ha sido la paz en la clase política mexicana desde la fundación de la República. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Y hay que romper ese pacto. ¿Por qué realmente Morena no quiere hacer justicia en sus propias filas y en las ajenas? Te digo por qué. Porque hay más corrupción dentro de Morena de lo que suponemos. Y esa gente está sobreentendido que si los atacan, ellos van a sacar la corrupción de Morena. Bueno, no importa que se diezme Morena, que el 10% ya no esté en Morena, que los corran. Y no solo que los corran, Antonio, es que también en México creemos que hacer justicia con la clase política es quitarle sus curules. No, no. ¿Por qué un ciudadano cuando roba una joyería va a dar a la cárcel? Claro. Y ellos cuando roban el presupuesto o hacen negocios ilícitos con el crimen o con el gran capital, les dicen, váyase usted de embajador a las Islas Fiji. O en el mejor de los casos, no, en el peor de los casos, váyase a su casa y goce de la fortuna mala vida. No puede ser. Decía Epigmenio que solo hay 50 corruptos en Morena. Y yo le contesto a Epigmenio, pues hay que enjuiciar a los 50 corruptos. Yo creo que son más, pero supongamos que él tiene razón y yo no. Bueno, ¿por qué los estamos tolerando? La única razón es ese pacto que hemos tenido toda la vida de la República interior a la clase política. Fíjate, los periodistas ya rompimos ese pacto. ¿Te acuerdas que antes decíamos perro no come perro? Sí, sí, sí. Entonces dejábamos mentir al periodista de al lado y nosotros lo rompimos. La prensa de izquierda dijo, no, sí vamos a revisar al poder de la prensa, al cuarto poder, y mira que las consecuencias son muy buenas. Por lo pronto es un caos,
pero a la larga se va a limpiar el periodismo y van a quedar pocos pero buenos periodistas en pie, con audiencias. Los otros van a desaparecer. Vas a ver, estamos hablando de cuestión de 2 años. Van a desaparecer. Si de por sí Televisa y TV Azteca perdieron el 60% de su credibilidad en 6 años. Es una barbaridad, 60% de perder el 60% de tu credibilidad y lo perdieron. ¿Por qué? Porque rompimos los periodistas de izquierda con el pacto. Dijimos, no, Loret está mintiendo. López Dóriga obtuvo dinero mal habido. Bueno, no fue en concepto de publicidad oficial por parte de Peña Nieto, pero después se justifica que era para escribir columnas y para hacer mensajes editoriales en espacios radiofónicos, lo cual, pues, abiertamente es un chayote. Sí, exacto. Tantas situaciones muy, muy cuestionables y totalmente de acuerdo. Creo que deberían los políticos aplicar la misma, como dicen los jóvenes, ¿no? Absolutamente. Ya es momento no se va a caer México. No se va a quebrar nada. Lo que se va a vaciar es la clase política. Y qué bueno, hay demasiados, ¿no te parecen demasiados? ¿Por qué tenemos tantos legisladores? A mí me parece perfecto que se vayan los plurinominales y hasta te diría que deberían haber menos legisladores. Es que hay demasiada gente en la clase política, porque así fue la manera, fue una corrupción a toda la sociedad, ¿no? Darle muchos espacios a mucha gente para sostener un régimen corrupto. Bueno, la izquierda se la está jugando, tiene no más de un año para decidirse a romper con la corrupción o irse por la resbaladilla de la corrupción, lo que nos lleva de nuevo a si tiene Salinas chance. Pues es que Salinas va a recoger toda esa indignación y fíjate qué injusto, porque él es igual o más corrupto que cualquiera de los corruptos de los que estamos hablando, pero así nos funciona la mente a los seres humanos, ¿no? Cuando estamos muy enojados con uno, somos capaces de hacernos amigos de su enemigo, nada más porque es su enemigo y sin ver que te estás casando con el diablo, que sería el caso. Con todo y eso, no creo que le alcance a Salinas. Si sabe recoger toda esa indignación ante la corrupción y si sabe prometer algo viable sobre la inseguridad, puede dar una pelea seria. De todos modos, no creo que le alcance. No, es que no tiene la biografía. No, pero sí tiene los medios, ha sido artífice de esto. Yo también trabajé mucho tiempo en Azteca, yo fui jefe de información de Azteca América un tiempo. Recuerdo mucho que los ejecutivos tenían estas conferencias, estos seminarios a los que invitaban a los gurús de Salinas Pliego. Y esto fue más o menos en 2016. Había un gurú de estos que les pagan muy bien y que decía que lo de hoy en día son los antihéroes, al estilo Donald Trump. Entonces yo creo que él le compró la idea absolutamente, tiene los medios para efectivo. Yo no había considerado esto que planteas y es muy interesante. Tiene los medios para poder tal vez convencer a la gente de que está harta de esa corrupción interna, que está harta también de la inseguridad, de un discurso que podría favorecerle muchísimo, y eso es, en la opinión de tu servidor, muy, muy peligroso. Aunque yo también creo que le falta mucho a Salinas Pliego, de verdad, creo que se queda muy, muy corto, y es muy claro, pues, que incurre en una serie de fallos y fracasos, si se le puede llamar su carrera, ¿no? Todo en lo que invierte no le sale muy bien. Él no es un empresario, es un heredero. Esa es la realidad de Ricardo Salinas. Es un usufructuor de la clase política corrupta, ¿no? Pues ya sabemos cómo consiguió TV Azteca. Realmente lo consiguió, era el prestanombres de Raúl Salinas, del hermano del presidente. Pues la prensa de izquierda ha contado muy bien la biografía de Salinas Pliego, que es una serie de tranzas más tranzas. Mira, esto de lanzarse como candidato es otra tranza más.
Salinas Pliego, de ser el tercer hombre más rico de México, ahorita pues no está ni en los primeros 20, ha perdido, no me acuerdo ahorita, no, las cifras, las tengo apuntadas, pero no me las sé de memoria. Ha perdido gran parte de su fortuna, y si de veras tuviera que pagar los 74,000 millones de pesos, que esperemos que sí los tenga que pagar, se va a quedar con menos de 1,000 millones de pesos, que para él es una tragedia, ¿no? Es haber perdido todo lo que construyó durante la vida. Entonces está dispuesto a invertir todo su resto, porque todavía no paga, ¿no? Invertir todo lo que tiene para no pagar esos 74,000. Y lo principal es ser un adversario político de Claudia Sheinbaum, de manera que pueda salir al extranjero, donde no conocen su biografía, y decir, miren cómo me persiguen. Sí. Yo no debo nada. O sea, porque una de las cosas que aprendes en periodismo es que nosotros, tú y yo, llevamos la cronología de los hechos. La mayoría de la gente no, pues está dedicada a otras cosas, son ingenieros, son médicos, son albañiles, son costureras, son madres de familia, tienen otra cosa que hacer, además de estar observando a la clase política. Entonces, en un año él va a estar diciendo, es que yo no debo nada, me están atacando porque soy un adversario político. Es más, quiero el Nobel. Quiero que me den el Nobel Seguro por que lo mí. dan, se lo dieron a Corina Pues mira, Machado, sí, seguro se lo pues dan. sí, así es. Sabina, ya para cerrar, por supuesto que no podemos ignorar el elefante en la habitación. Hace un par de meses volví a solicitarte una entrevista para hablar de otros temas igualmente controvertidos. Este encontronazo que tú y otras personas, me voy a referir solamente a ti porque estás conmigo en estos momentos aquí en Con Toño Ruiz, han tenido con el doctor Víctor Aramburu, y la entrevista que a él le hice durante el verano allá en México. Tuviste también hace un par de meses la oportunidad de platicar con Vicente Serrano en Sin Censura, en donde hiciste este planteamiento, el planteamiento sobre los hombres disciplinadores. Vamos a escucharlo rápidamente, quiero ver si podemos analizar un planteamiento por ahí. Cuates, ¿quiénes demonios son para intentar disciplinarme? Tú explícame, Vicente. ¿Deberíamos exilar a los corruptos de la 4T? Eso es la lucha. Y después, a estos señores disciplinadores, pues no los debíamos ignorar. Yo a veces no estoy de acuerdo contigo. De hecho, no estuve de acuerdo con tu compañero de trabajo cuando entrevistó a Víctor. Y tu compañero de trabajo, recuérdame su nombre. Antonio Toño Ruiz. Antonio, se permite recordar una conversación de hace 7 años en donde, fíjate, nuestra diferencia es que ustedes me hablaron para que opinara sobre que Broso estaba haciendo no sé qué. Y llegamos al tema de que Broso es un misógino. Y yo modifiqué el verbo y dije, era un misógino. Yo encuentro, conociendo a Broso, que Víctor ha revisado, como muchos hombres en México, su comportamiento. Y yo creo que ha dejado atrás el periodo en donde era un misógino. Creo. Y, o sea, relativicé. Ahora resulta que no puedo decir una palabra buena sobre un hombre nada más porque sostiene ideas políticas distintas a las mías. No, no puede ser así. Al rato me van a acusar de en el año... no, pues ya me acusaron. En el año 2014, ¿qué dije? Que en el 2014 dije, soy sionista. Y también soy pro-Palestina. ¿Qué quiere decir? Soy sionista y soy pro-Palestina. Quiere decir que creo en un Estado binacional donde convivan palestinos y judíos. Ahora, esto lo escribí en el 2014, 10 años antes del genocidio que está cometiendo Israel a los palestinos. Entonces... Bueno, te van a acusar. A ver, Vicente, yo al rato te voy a acusar
de que cuando tenías 14 años le hiciste una broma a una compañerita de clase y por eso te voy a tachar, te voy a cancelar. No, no jodas. O sea, Pero, no, pero a ver, No fue la intención cancelar. Yo tenía, de esto me surgió a mí una duda que me parece, pues, puede ser honesto o no. ¿Es posible el debate en condiciones de igualdad, Sabina? Es decir, un debate sin hacer distinciones genéricas. ¿Puede uno hacer una crítica sin que se considere violencia política en razón de género? ¿Puede uno debatir fuerte sin que inmediatamente se considere que la persona está haciendo, como decimos acá en Estados Unidos, un mansplaining? a ver, es que demos todo el contexto. Yo invito a unas jóvenes analistas cuyo trabajo me gusta mucho, que son las conductoras de La Mesa Roja, un programa que me gusta mucho, que cada que me quiero enterar a fondo de un tema, veo si lo han tratado y las escucho, porque te dan una clase universitaria del tema. Las invito a largo aliento y de pronto me sale un grupito de tuiteros que empiezan a golpearme por múltiples razones. Yo digo, ¿de dónde salieron estos señores? Y además me dicen que ellos son más de izquierda que yo. Yo de verdad dije, no entiendo quiénes son y los ignoré. Pero siguieron y siguieron y siguieron y me di cuenta al cabo de los días que eran los archienemigos. Ellos se habían autonombrado los archienemigos de las mujeres de la Mesa Roja. Pues yo creo que estos cuates tienen que revisar qué están haciendo. No pueden tratar de disciplinar a una periodista. Olvídate mi género, periodista o periodisto, porque invita a alguien que no les gusta su programa. Eso es lo que hicieron. O sea, me trataron de disciplinar y que yo entendiera que yo les tengo que obedecer a ellos y si no, sufriría sus insultos y sus difamaciones. Están locos los señores. Me alegro mucho que a este señor Víctor lo hayan corrido de Capital 21. No es una actitud de periodista decente eso. Es la actitud de un terrorista. Yo hasta ahí me quedé, después me pusieron, por ejemplo, este señor me puso de apodo Sabinas Pliego. O sea, primero no tiene gracia el asunto. Después no podría ser cosa más distante de que yo tengo una familiaridad con el señor Salinas Pliego. Al contrario, he sido muy crítica del señor Salinas Pliego. ¿Por qué tengo que aguantar este terrorismo de este grupito de señores? Quítale el género. Ahora, dicho lo cual, sí creo que interviene el género, porque recibí y revisé sus timelines en Twitter y descubrí que casi todos sus insultos son a mujeres. Pero digamos, quitémoslo del argumento. ¿Qué les pasa a esta gente? Pues lo lógico es que los bloquees. ¿Por qué vas a tener que soportar eso? Y No, entonces no estoy revisan mi dispuesto a apoyar. timeline y descubren que yo en el 2014 dije tal y pero ¿quiénes son ellos como para hacerme una averiguación policíaca de mi timeline? Y por cierto, que cuando las mujeres de la Mesa Roja le hicieron a este señor Víctor Aramburu, como se llame, su investigación de su timeline, encontraron que el señor era panista en el 2017, que es su derecho, ¿eh? Es su derecho. Pero lo que él no tiene derecho es revisar la biografía de todo mundo y encontrar las cosas por las cuales se le puede golpear. Y lo está haciendo en un medio público.
X es un medio público. No lo está haciendo en la sala de su casa con sus amigos que odian a las mujeres de la Mesa Roja por quién sabe qué y hablan mal de ellas. Lo están haciendo en un medio público No hubiera que valido más la ya tiene pena otro valor. platicarlo, vamos, ¿no? Enfrente del público, en donde se dio este contexto, no hubiera sido tal vez más interesante, tal vez, no sé, invitarlo a tu programa o si se hubiera dado en el medio público en el que él participaba, tener un debate en ese medio público. Él no me invitó a un debate y obviamente yo no lo voy a invitar a Largo Aliento. O sea, en Largo Aliento, invito personas que siento que tiene importancia que el público conozca y que los escuche. Yo no creo que este señor tiene la importancia, ha probado que no tiene el nivel. Mira, y de todas sus acusaciones estaban tan mal armadas. O sea, el odio de este cuate era tal que le impidía armar una buena argumentación. Acusarnos de feministas, o sea, pues sí, somos feministas. Problema es por qué nos acusa de ser pro nuestro género. No te tengo que explicar a ti, Antonio, de que las mujeres venimos de una opresión y estamos caminando hacia la igualdad. ¿Por qué me va a acusar de ¿Por qué me voy a poner a discutir si tengo derecho a ser feminista? Y después toma términos de la política norteamericana y dice, son woke. Sí, pero ese es un término que usan, fíjate, que usan los republicanos, los trumpistas, para degradar a los demócratas. Totalmente era un caos intelectual de este hombre. ¿Por qué lo voy a invitar a Largo Aliento? Por supuesto que no. Y sobre el debate en el medio de él, posiblemente no lo hubiera, mira, no lo hubiera aceptado. Cuando yo vi que el cuate se refería a mí como Sabinas Pliego, dije, no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es bloquear a este señor. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es puro odio disfrazado de debate intelectual. Las acusaciones que hizo contra las mujeres de la Mesa Roja no tampoco tenían sentido. Que una de ellas hace quién sabe cuántos años había dicho tal cosa, que fulana de tal no le parecía por esto y estaba atacando a mujeres que trabajan en su mismo medio. Sí, es claramente se llama acoso laboral. Que él no conozca las leyes que las mujeres hemos llevado a la vida social precisamente para pacificarla, no para ganar nosotras, sino para que no sea todo una cuestión de golpear a tu prójimo, pues es su problema. Después se asombra que lo corrieron de Capital 21. Estaba cometiendo acoso laboral, estaba atacando a compañeras de su propio medio públicamente. Entonces, a ver, pero yo tengo más interés de entender tu punto de vista, Antonio. ¿Por qué te parece interesante que estos señores, francamente enojados con la vida, anden insultando a gente en X? ¿Por qué te parece interesante? Digo, es lo más común. A mí Por la me libertad de golpean en expresión, X, Sabina, la fíjate, libertad de hace algunos expresión. años, cuando Trump pierde las elecciones, la segunda vez, ¿no? Cuando intenta reelegirse y pierde las elecciones, Vicente Serrano y tu servidor fuimos muy criticados y de hecho hay varios compañeros periodistas acá en Estados Unidos que nos dejaron de hablar por esto, incluso eso, ¿no? Imagínate, algo que me pareció terrible. Tenemos un amigo del Sun Times, ahí en Chicago, que nos dejó, colega de muchos años, que nos dejó de hablar por esto. Pero así como Andrés Manuel, estuvimos muy en desacuerdo de que las corporaciones le quitaran sus cuentas en redes sociales a Donald Trump. Dígase Twitter, YouTube, etcétera, 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 porque esto provocó que de alguna otra forma las corporaciones tuvieran el sartén por el mango, como lo tiene muchas veces el gobierno.
acabamos de hablar de esto, ¿no? Los medios deben regularse con los medios, la prensa debe regularse con la prensa. Nosotros como periodistas tenemos que, en todo caso, exhibir y cuestionar si consideramos que algo no está bien. Yo creo que debió haberse quedado más bien en el cuestionamiento, en el debate, tal vez en un enfrentamiento, obviamente no violento, un enfrentamiento claro y fuerte, duro, ante los dichos de Víctor Aramburu. Pero de eso a que lo corrieran, a mí me pareció que sí fue, pues vamos, ¿no? Una situación cuestionable. Yo, mira, estoy contigo y con las mujeres del mundo y con las mujeres en lo general. Estoy muy orgulloso de tener una presidenta mujer. Como papá de una niña, no sabes lo feliz que me hace, cómo me gustaría a mí que esa fuera la realidad de mi niña. Yo, pues siempre viví un patriarcado, mi mamá es enfermera militar, ¿no? Me da mucho gusto decir que, pues en casa, quien en todo caso tomaba las decisiones, ni siquiera ya en igualdad a mi mamá. Nosotros aquí en esta tu casa, vivimos condiciones absolutamente de igualdad, mi esposa y yo le cocino a mis niños, los preparamos juntos para llevarlos a la escuela, estamos muy involucrados los dos. Por supuesto que este clamor de igualdad tiene que llegar en algún momento. Yo creo que más bien hubo diferencias ideológicas, esa es mi opinión, a lo mejor me estoy equivocando yo. Hubo diferencias ideológicas que terminaron tal vez sí, no en la descalificación, en la ofensa que se da, pero no, es lo que yo planteaba en la entrevista con Víctor. Tal vez hubo otro tipo de planteamientos que no podrían ser considerados como misóginos y que ameritaran a que lo echaran de Capital 21. Ese es mi punto de vista. Creo que se le censuró. No fue un discurso, en la opinión de tu servidor, de odio. Fueron cuestionamientos duros que a lo mejor sí pudieron haberse malinterpretado o efectivamente fueron misóginos. Eso no lo sé, tendríamos que definirlo con el público, con la gente que nos ve, que nos escucha. Ese es, vamos, mi punto, ¿no? La libertad de expresión en lo general. Yo no encontré que era un nivel de debate. Yo encontré insultos, una gran intención de derribar a estas mujeres de la Mesa Roja. No sé cuál es su historia con ellas, pero no importa. Su manifestación pública hacia ellas era de derribarlas, ponerles apodos, tratar de que les quitaran el espacio. Y de pronto se mete conmigo, oye, porque yo las invité sin saber nada de esta historia, ¿eh? Yo no invito a largo aliento, como te decía, a mis amigos o a mi familia. No, yo invito a gente que creo que es importante que la gente escuche, incluso a veces a villanos, ¿no? Pero que son villanos importantes. ¿Por qué el ataque a mí? Y claro, después del ataque viene la justificación, o sea, el disfraz intelectual, que porque soy feminista. Y que el feminismo es un distractor de la lucha de clases. Es no saber la historia ni del feminismo, ni de la lucha de clases, y sobre todo nuestra historia contemporánea de izquierda en México. El feminismo, bueno, pues, la izquierda eligió una candidata feminista. Entonces, ¿de qué está hablando este señor Víctor? No, yo encuentro que no había, es que nos equivocamos cuando tomamos en serio sus argumentos. Creo que fueron violentos. Explícame cómo te vas a sentar a debatir con alguien si tu nombre es Sabinas Pliego. ¿Qué voy a debatir con ¿no? él? Yo le hubiera exigido un debate a Víctor de inmediato. Fíjate, ¿pero por qué? He sido también en algún momento difamado, y la gente que me difama les he exigido debate, muchas veces no me los han concedido, ¿no? Pues para defendernos, ¿no? ¿Pero por qué? Digo, me parece un poco excedido el que se le eche de un medio de comunicación público y que lo consideres un terrorista, ¿no? Ahora, lo considero un terror. Lo considero un terrorista, simbólico.
Simbólico, sí, sí, digo, no pone bombas hasta donde sé, pero sí trata de derribar a la gente, difamarla, crear, eso para mí es suficiente. Mira, decía, regresando a Monsiváis, que fue mi maestro, Monsiváis decía, puedes debatir con cualquiera si se cumplen ciertas condiciones. Primero, si hay un tema claro. Cuando se trata de matar al adversario o matar simbólicamente la personalidad del adversario, eso no es un debate. ¿Dónde está el tema? Yo nunca entendí el tema con Víctor, pues digo, porque cambiaba en cada tweet el tema. Siempre era la intención nada más de matar el prestigio ajeno. La otra, el otro condición es que no haya mentiras, porque si se tira mentiras unos a otros, pues ya de nuevo desapareció el tema y la ganancia del debate. Yo nunca encontré que él dijera algo verdadero. No conoce, como te digo, la historia de nuestra izquierda, la confunde con los republicanos de Estados Unidos, que sí está cañón esa confusión. No entiende lo que es el feminismo mexicano y no reconoce la etapa en que tenemos las mujeres 6 años de un estado feminista para abreviar la brecha que nos separa de la igualdad y para mejorar este país con una actitud maternal. Ya tuvimos patriarcado 200 años en México. Vamos a una actitud más maternal. Tenemos 5 años de eso. ¿Para qué me voy a distraer con un señor que su argumento es que yo soy Sabina Pliego, por favor? Es que sí es muy interesante lo que estamos conversando. Imagínate que yo me pusiera, o tú, o quien nos está escuchando, a pedirle un debate a cada odiador que nos insulta en redes. Es que esa es la cosa. Muchos odiadores nos insultan en redes sin rostro, nombre ni apellido. Y aquí fue pues con todo lo antes mencionado, ¿no? Eso es algo que a mí me da mucho coraje. Cuando pero se por dan estos razones debates, y yo no ficticias. respondo, por ejemplo, a trolls y bots en las redes sociales, pero Sí. si es una persona conocida y que me lo dice a la cara, bueno, pues adelante, ¿no? Discutamos en buena lid. Entiendo que para ti esto no fue, pero para nada buena lid, que ha habido muchas diferencias. No, Y se respeta absolutamente, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que era transparente que el tipo está lleno de odio y que no sabe sublimar su odio para convertirlo en argumento. Era insulto tras insulto y además no sé cuántos días duró, pero no fue mucho, no habrá durado más de 2 semanas, que yo sencillamente lo bloqueé y a todos sus seguidores, que eran como 12. Sí, por curiosidad, revisé sus timelines y encontré que era muy sesgado el odio hacia las mujeres. No te quiero dar porcentajes porque no lo recuerdo, sucedió hace rato. Y dije, allá ellos, que Dios los proteja, que se curen de su odio. Yo no tengo por qué interactuar con ellos. Y además, nunca me ofrecieron un debate. Eso es bueno saberlo también. Yo tenía simple y sencillamente la cosquillita de pues platicar de esto porque se me mencionó en los espacios de Vicente Serrano. Y bueno, yo quiero agradecerte que hayas venido a estos espacios aquí a con Toño Ruiz. Espero que puedas regresar muy pronto. El micrófono está abierto. Ha sido muy enriquecedora esta plática. Y además de agradecerte, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que pues seguramente habrá muchísimas preguntas. Esta es una entrevista grabada, pero seguramente habrá muchas preguntas, muchos planteamientos. Sí, es @Sabina Berman, en X estoy así, nada más estoy en esa red social.
Largo Aliento pasa los jueves en el canal 14 a las 9 de la noche y los sábados en el canal 11 también a las 9 de la noche. No, y Toño, yo creo que lo interesante es que los temas que conversamos no son temas particulares de nosotros. Les está pasando a toda la gente este tipo de disyuntivas. Entonces, al platicar de este señor Víctor que me trolea y luego se queja de que lo bloqueo, estamos hablando de algo que le habrá sucedido a la gente que nos está viendo y escuchando. Yo quiero decir que efectivamente pues lo que ocurre en redes sociales, las críticas y el dolor que se expresa en redes sociales sí llega a pegar muchísimo en la psique de cualquier ser humano. Es un nuevo fenómeno sociológico y psicológico Así es. que ha sido incluso ya analizado, ¿no? Ya para concluir, hablando precisamente de los Scouts, ahora que cambiaron su nombre de Boy Scouts of America, acá en Estados Unidos, en México sigue siendo la Asociación de Scouts de México, pero acá en Estados Unidos ya se cambia esto al Scouting USA, ¿no? Y hay un curso en el que ya se abordan pues situaciones como el bullying cibernético, que Claro. en lo que se explora que es en ese bullying nunca se acaba, ¿no? Es un bullying 24 horas, 365 días del año, y por supuesto que puede afectar la psique de una persona, más de un niño, obviamente, ¿no? Hay niños y adolescentes que se han suicidado, ¿no? Por el bullying cibernético, ¿sí? Sí, te destrozan. Bueno, hay figuras políticas que han sido destrozadas en las redes injustamente. Lo vemos a cada rato, ¿no? Sí, no, y es que ese es el punto, ¿no? En ambas vertientes, ¿no? Tal vez los ataques que pudiste recibir tú en redes sociales, también Víctor, ¿no? Lo hemos visto. Yo, mira, no estoy de un lado o de otro. Víctor se podrá defender él mismo. Creo que, pues, en todo caso, esa es mi conclusión, mi idea, de situaciones tendrían que darse de frente, ¿no? Evitar ya los discursos por mensaje en Twitter, que pues es la plataforma del Ubergruppenführer Elon Musk, ¿no? De un neonazi ahí asqueroso. Tal vez tendría que ser de frente, pero esa es mi idea y yo respeto No, lo que tú... claro, cuando sea debate, hay que discernir cuando es debate y cuando es un insulto. Te vuelvo a lo mismo, Sabinas Pliego, no jodas, o sea, ¿de qué está hablando el señor? Es un insulto. Sin ningún, además, un insulto porque mi nombre, Sabina, suena a Salinas. Digo, eso es, ¿de qué estamos hablando? O sea, digo, mi hermano mayor me decía sapo cuando yo era chiquita, porque me llamaba Sabi, entonces Sabi, sapo, pues, se parece. No, bueno, son niveles ya de infantilismo de este señor y los otros ataques que me hizo son del mismo nivel, ¿eh? Por eso, el único que me acuerdo, porque me llamó la atención la puerilidad del insulto, eso de llamarme Sabinas Pliego. Digo, una tontería. Bueno, probablemente habrá una respuesta, porque siempre estas entrevistas causan mucho revuelo. Yo le agradezco a la gente que nos ve y que nos escucha que tenga este tipo de planteamientos. A ti también, insisto, Sabina, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Espero que regreses pronto, que no te vayas a decir, ay, bueno, ya no regreso con Toño por las tonterías que se plantean ahí. Aquí te vamos a estar esperando con mucho gusto, Sabina. Muchas gracias, Toño. Un abrazo. Un abrazo. La escritora y periodista Sabina Berman aquí con Toño Ruiz.